ahí estamos grabando. Lo que no se ve detrás de cámara es que todo el comienzo lo hicimos, pero de vuelta, bienvenidos a una excelentísima nueva edición de Oligarcas de la Nada. Ahí sonríen nuestros productores Santino y Nico, que nos avisan que está todo bien, todo perfecto para arrancar a grabar. El día de la fecha me verán a mí solo, porque bueno, como dije antes, que no lo escucharon, somos un equipo muy resiliente en Oligarcas de la Nada. Nos podemos adaptar a todo. Somos... No sé qué animal se adapta a todo. No recuerdo ahora. Yo Pero tampoco. somos animales que se adaptan a todo. El día de la fecha, un mano a mano con el señor Jorge Bernetti, a quien le agradezco inmensamente por haberse tomado el No, tiempo de venir acá a charlar con nosotros. por favor, muchas gracias por la invitación. Me encanta. ¿Sabés que Jorge te comentaba el formato que tenemos acá es de repaso por las carreras de los invitados? En tu caso, bueno, con tu extensísima carrera como militante, nos gustaría charlar, también hablo por mis compañeros que no están presentes hoy, eh, sobre cómo te fuiste metiendo en la política, en la militancia y también cómo elegiste el Colegio Nacional de Buenos Aires, que en su momento era bastante político como lo es ahora, eh, más teniendo en cuenta el contexto en el que naciste, en tu barrio, en Parque Patricios. ¿Cómo fue? Yo nací en una familia de clase media, pero que donde nadie había terminado la universidad o no había ido a la universidad, y era fanático de lecturas. Lo que me importaba era leer mucho, unos libros que se publicaron en una colección que fue muy famosa, la colección Robin Hood. Entonces había desde los libros de Salgari hasta libros de diversos autores que eran, como Jack London, que eran autores fantásticos para la lectura de un chico de 8 años o 7 años en adelante. Y, y leía muy tempranamente, leía diarios. A los 10 años leía los diarios, el diario que traía en mi casa, que era una casa antiperonista. Entonces se leía La Nación. Algunas veces no, porque el diario que nos traía el diario, que era peronista, nos tiraba la prensa peronista, diario al que yo no, con el que no simpatizaba de niño, pero simpaticé mucho de grande, de esa prensa, la prensa peronista. Y bueno, y a mí me entusiasmaba la política. Recuerdo vívidamente los años el año de la Revolución Libertadora, el 55 y aún el 54, donde se dio el gran conflicto de Perón con la Iglesia. Mi familia era católica, pero yo creo que fui más católico que mi familia. Iba a misa, etcétera. Y con el conflicto de Perón y la Iglesia, mi padre me preguntaba a mí, teniendo yo 8 años, qué había dicho el cura en la Iglesia. Así que estaba muy metido en lo que era la política. Y con la familia antiperonista tenía mucha fama la Marina de Guerra, que era la más gorila de todos. Y me entusiasmaba mucho el espíritu de Sandokan, de los Tigres del Malasia. Yo creo que articulé a los Tigres del Malasia y el Almirante Rojas. Y entonces había decidido que tenía que ser cadete de la Armada. Y primero quería ir al liceo, que es el secundario previo a la escuela, y mi madre estaba medio aterrada de eso, ¿no? Sí. Y entonces me convencieron de que fuera a la escuela naval. Pero el elemento que se usó para eso fue notable que mi padre me llevó a ver al hijo de un amigo que era oficial naval, aquí en el puerto de Buenos Aires. Y subía a un barco, que era un barco de transporte, y él me explicó que si vas de entrada a la escuela naval te vas a cansar, así como yo que fui al Buenos Aires 3 años. Y dije, bueno, si me lo dice, ahí vamos. Entonces nos preparamos 4 chicos del colegio. Yo había hice toda la primaria en el Instituto Bernasconi, que era sigue siendo un colegio estatal de excelencia, y 4 chicos nos preparó una maestra, y eso ya era un signo de política de género. Para el Una ingreso maestra al Buenos Aires. para entrar a Buenos Aires, y entramos 3 de 4, y descubrí el colegio el día que vine a dar el examen. Di la vuelta por Moreno, y cuando entré, di la vuelta en Bolívar y vi el edificio, me temblaron las piernas, como si hubiera salido al Maracaná a jugar contra el Flamengo. Dije, ¿qué es esto? Una barbaridad, porque la gente tiene que ir, conocer el colegio, conocer la historia, que era un colegio importante, pero cuando llegué ahí, bueno, y entré.
y estuve aquí 5 años, porque tenía que pasar a sexto, me quedé con 2 previas y salí, y esa fue una experiencia extraordinaria para mí, que me marca. Cuando a veces se ponen biografías de gente y dicen, bueno, estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires y fue a la facultad de... No importa que estuvo en Buenos Aires, con toda la fuerza, la inteligencia y la soberbia del colegio. Entonces, yo entré en el primer año, me encontré, pensaba encontrarme, no sé por qué, porque había leído algunos libros que hablaban de la Juventud Estudiantil Católica y me encontré con los chicos del Centro de la Juventud Estudiantil Católica en la puerta del colegio. Repartían volantes con una arma y todo también, y fue inmediatamente, me reclutaron con cero esfuerzo, entregarme el volante nomás. Y bueno, estuve en el centro catedral mucho tiempo, fui secretario de aspirantes, que eran los chicos más, digamos, de primero y segundo año, y también milité en el centro de estudiantes en un grupo que se llamaba Lista Independiente de Estudiantes y por Movimiento Estudiantil Independiente, que teníamos a la derecha a la Agrupación Democrática de Estudiantes y a la izquierda a la Agrupación Reformista. Entonces nosotros sacamos volantes citando a Ortega y Gasset diciendo que ser de derecha o de izquierda son dos formas de estupidez humana. Bueno, y ganamos las elecciones. Bueno, después el centro, no sé, se fue ahí al demonio, se interrumpió. Recién cuando hablabas de tus comienzos, mencionaste algo que quizás no es tan habitual como antes, cuando eras chico, que es la religión, ¿no? Yo te pregunté los principios de tu acción política, militancia, y mencionaste, bueno, justamente la religión. ¿Cómo era en ese momento? O sea, vos, la juventud estudiantil católica, a los 9 años, ¿había acción social? ¿Se iba a los barrios? Yo reconocí la juventud católica en el Buenos Aires. Antes era un militante, no un militante, el que iba a la escuela, a la iglesia parroquial, y tomó la primera comunión con el trajecito azul y un lazo blanco. Y bueno, y recién me incorporé a una cosa orgánica aquí en el colegio, o sea que fue una militancia católica pero laica, porque la JEC tenía representaciones en colegios religiosos y en algunos civiles, pero este era el más significativo. Y bueno, el asesor espiritual, el capellán, digamos, más lo llamaban asesor espiritual, era un sacerdote que había estado en la propia parroquia, o sea que yo lo conocía, y después en ese centro entró el huracán Carlos Mujica, que el padre Mujica había sido también alumno del colegio, y después fue un personaje que llevó en una época previa a la inauguración del Concilio Vaticano. Entonces nos traía todo lo que la influencia progresista de la Iglesia, que no era de la Iglesia española, había pleno franquismo, era cerradísima, ni de la Iglesia italiana, sino de la Iglesia francesa. Por ejemplo, este libro que estaba leyendo me preguntaba sobre la resistencia francesa, ahí participaron los de una revista en la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Témoignages Chrétiens, que fue muy importante, después se publicó en castellano, y eso, y todos los pensadores alrededor de la JEC eran, digamos, habían atravesado ese campo de la juventud estudiantil católica en Francia. Por ejemplo, un tipo como Louis Althusser, el filósofo marxista, había sido de la JEC, eso lo supe yo hace 10 años más o menos, y me impresionó mucho por el recorrido de él, que era de alguna manera paralelo al recorrido que varios de mis compañeros y yo hicimos del catolicismo a una militancia más social, ¿no? Hablabas del padre Mujica. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste a él? ¿Y cómo era como tipo? Bueno, era un personaje de una enorme, ¿cómo se diría? Una enorme movilidad. Era un hiperkinético en todo. Lo conocí porque era el asesor del centro. Y apareció, soy el nuevo asesor, mucho gusto. Y entonces nos influyó en muchísimas cuestiones. Nos planteó el tema de que el ser cristiano, incluso más que católico, era comprometerse con el otro, que la caridad no iba a repartir un pedazo de pan, sino era comprometerse con cambiar la situación social. Y yo creo que en esa época se estaba haciendo peronista, aceleradamente, y bueno, y todos seguimos un poco ese camino.
había corrientes nacionalistas en el colegio, había corrientes de izquierdas, reformistas, había algunos comunistas, en general todos los que éramos católicos le decíamos comunistas a los que eran reformistas, pero en esa época en la universidad estaba el movimiento reformista y estaba el movimiento humanista, que era un movimiento social cristiano, paralelo al Partido Demócrata Cristiano, pero era democrático. Se había identificado con los reformistas en oposición a Perón, pero no eran nacionalistas de derecha. Y nosotros en la GEC rechazábamos a los nacionalistas de derecha, la idea del nacionalismo de derecha, porque no la rechazábamos por autoritaria, etcétera. Aunque teníamos amigos como ustedes, que comparten como compañeros, pero discutíamos, éramos democráticos a diferencia de eso, ¿no? Me interesa mucho tu transición, quizás, porque decís que venís de una familia antiperonista, o quizás no peronista, y recuerdo haber escuchado hace un tiempo a Corach, que también es exalumno, Sí. Y que es más grande que vos, Sí, sí. y él decía que, por ejemplo, en el colegio había solo 2 peronistas entre todos los estudiantes. Claro. En tu época, ¿cómo era? No había peronistas, no había. Lo que había más cercano podían ser algunos que eran nacionalistas, pero que no se identificaban con Perón y con el movimiento. Eran, más bien quería que todo se derrumbara y hubiera una dictadura militar, digamos, más o menos confusamente. Pero no había peronistas. O sea que yo creo que, digamos, fíjense que en 1962, hasta en cuarto año, fueron un año el gobierno de Frondizi, que fue el que atravesó toda mi permanencia en el colegio. Hubo unas elecciones muy importantes en la provincia de Buenos Aires donde ganó un sindicalista peronista, Andrés Framini, y las elecciones fueron anuladas por el golpe militar y Frondizi. Entonces, había una cosa muy confusa porque la democracia no estaba vigente realmente. Frondizi había sido electo con la proscripción del peronismo, gobernó aplicando una legislación que se llamaba el Plan Conintes, que era la militarización de los trabajadores, y todo el tiempo había huelgas, movilizaciones, proscripción del peronismo, resistencia peronista que se escuchaba por ahí con bombas, y después la liquidación de las elecciones en el año 62. Y en el año 63, mi último año en el colegio, se eligió a Ilia presidente. Yo me acuerdo que tenía un profesor de anatomía, provenzano, que después fue el padre, o era el padre de 2 personas que fueron del ERP. Uno de ellos murió transportando una bomba que iba a poner el Ministerio de Marina, y él, por supuesto, estaba contentísimo como radical con la victoria, y la mayoría de nuestros compañeros estaba a favor de eso. Solo 2 en la división estábamos en contra, diciendo que esto no va a solucionar nada porque se había proscrito el peronismo. Uno era yo y el otro era mi compañero de banco, Pepe Liachev. Mirá. ¿Y vos tuviste una transición al peronismo personal? Sí. Después de eso, ya estando fuera del colegio, vienen las primeras elecciones de diputados que se celebran en la presidencia de Ilia. Y entonces me tocó votar por primera vez. Y yo tenía ya ahí simpatía por los demócratas cristianos, pero en el último momento me decidí a votar por la lista peronista de la capital, que estaba encabezada por Paulino Niembro, el sindicalista de la UOM Capital, que es el padre de un periodista bastante veterano, Fernando Niembro, que después fue secretario de prensa de Menem. Y voté esta lista, que ganó hasta en la capital. Y esa fue como mi aproximación al peronismo, porque yo militaba en la Juventud Demócrata Cristiana, y esa Juventud Demócrata Cristiana era una juventud que hablaba de la Revolución Cristiana, etcétera, que había apoyado al presidente de la Democracia Cristiana en esa época, Horacio Sueldo, en lo que se llamaba la política de apertura al peronismo, y los jóvenes que estaban en la Democracia Cristiana, algunos de ellos van a ser los que formen en años posteriores el núcleo de la organización Descamisados, guerrillera, que después se unifica con Montoneros. Bueno, ya en el colegio había gente que iba a ser muy destacada en Montoneros en los años siguientes, como Fernando Valmedina, que pertenecía, digamos, a mi franja etaria, aunque estaba en el turno de la tarde, aunque no pertenecía a la GEC, era un nacionalista autónomo. Éramos muy amigos, compartíamos muchas cosas de lecturas o de
salir, ir al cine, que se veía muchísimo cine en salas, y discutir la realidad política, ¿no? Y Firmenich y Carlos Ramos eran de años más, digamos, de 2 años más abajo en el colegio, y bueno, fueron aspirantes del Centro de la Juventud Católica, de Estudiantil Católica, del cual yo era delegado de aspirante, ¿no? Y en el cristianismo, en su momento, por ejemplo, hablamos Padre Mujica. Sí. Lo más predominante era los curas por el tercer mundo. Esos se generaron después, digamos, en el 68, Ah, ok. inmediatamente. Y eran los sacerdotes que estaban alrededor, no alrededor de Mujica, pero digamos que eran paralelos. Todo ese sector adhirió a las enseñanzas del concilio y de la teología más revolucionaria que había estado asesorando al Concilio Vaticano II. Y esos sacerdotes, algunos de ellos se hicieron sacerdotes obreros, otros eran párrocos o sacerdotes de, digamos, barrios que eran obreros y populares. Entonces había un acercamiento hacia el peronismo, el descubrimiento del peronismo. ¿Y había corrientes cristianas mucho más distintas a la de los curas por el tercer mundo? ¿La religión estaba...? No, estaban los curas para el tercer mundo, pero había centros por ejemplo, centros de investigación. Había un grupo como el grupo Economía y Humanismo, que era un centro de investigación social, etcétera, y que se acercó mucho a la CGT peronista de esa época, la CGT del año 63, que fue la primera que hizo lo que después se ha venido llamando en todos lados planes de lucha. Y esta corriente juvenil de la democracia cristiana, que militaba en esa línea properonista, muchos militantes católicos de la Juventud Católica y de la Juventud Universitaria Católica, que muchos estaban cerca o adentro del movimiento humanista y después se fueron del humanismo hacia posiciones más radicalizadas. En ese sentido era acercarse al peronismo y también empezar a mirar el marxismo de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo que una vez quería saber cómo era el pensamiento marxista y Mujica, el padre Mujica me dio un libro como 700 páginas de Jean-Yves Calvez, que era el pensamiento de Carlos Marx. Yo me lo leí las 700 páginas, pero no me convencí de sus críticas al marxismo, sino que empecé a simpatizar con el marxismo. Eso ocurre con los hay un amigo mío, un destacado revolucionario peronista, Ignacio Vélez, al cual también le dieron a leer en el Liceo Militar General Paz en Córdoba un libro que explicaba el marxismo y lo criticaba, pero él se quedó con la implicación del marxismo, no con las críticas. Entonces, había como un rumbo hacia eso, ¿no? Peronismo y cierto reconocimiento de la lucha de clases, la opresión capitalista en términos generales. Egresaste de Buenos Aires en el 64, ¿no? No, yo culminé el 5º año, no aprobé 2 materias previas, entonces salí. Fui eyectado, por eso digo soy egresado de Buenos Aires, pero no exalumno de Buenos Aires, pero no egresado. Me pasé 5 años acá adentro, digo, claro. Algo me ¿Qué quedó. materias? Y física y química. ¿Con Perazo? Sí, claro. Física con Perazo. Sí, Perazo todavía está vigente. No, Sí, ya no. No, falleció. sí. Pero yo resistía a eso, esas cosas que no había, me parece, en el colegio una actitud, no sé si ahora la hay, en otros colegios, de buscar a la gente que tiene conflictos con una materia. Era cada uno, el liberalismo más notable, ¿no? Vos estás ahí, te arreglás vos solo. Si no avanzás, es tu problema. Y ahí terminó. Pero bueno, entonces fuiste, hablando técnicamente, eyectado del colegio Sí, en claro. el 64. No, terminé en el diciembre del 63, o sea que ya no estuve en el 64 en el colegio. ¿Y cómo después, bueno, supongo que en el 64 haces 5º año en otro colegio? Sí. ¿En un colegio? Sí, un colegio que ya no existe. Sí. Ya no existe. Sí. Haces 5º año. ¿Cómo fue la transición del gobierno de Ilia a Onganía? Y quizás en términos militantes también. Bueno, el problema de esa época es que había expectativa, primero, había del lado que hoy llamaríamos nacional popular,
una crítica dura al gobierno de Ilia, que no era como el gobierno de Frondizi, que había sido un gobierno represivo y, digamos, muy abierto al capital extranjero. Estaba todo el tema de los contratos petroleros a las empresas norteamericanas. Pero el gobierno de Ilia, a pesar de que no era así, tenía un origen ilegítimo, porque estaba proscripto el peronismo. Y lo que había surgido también en esa época, después de las luchas militares de azules y colorados, que yo viví, digamos, aquí adentro del colegio, ¿no? Incluso yo un día salimos con unos alumnos y pasamos por Diagonal Sur, pasó un auto sin custodia y adentro iba Onganía y el general Rattenbach, que era el secretario de guerra, cosa que nos impresionó, pero pasaron como, pese a que estaban en medio de enfrentamientos, como si nadie los fuera a atacar, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que había? Había cierta expectativa de que militares nacionalistas de un cierto carácter, hoy se diría populistas, tomaran el poder y reanudaran una cierta línea como había planteado el peronismo. Pues esto fue una ilusión, esa división entre azules y colorados. Entonces, rápidamente, cuando Onganía tomó el poder con el bando azul, tomó medidas económicas tremendas, lo llamó a un economista capitalista como Adalberto Krieger Bacena y puso a un nacionalista muy de derecha, Guillermo Borda, un abogado, un civilista que tenía mucho prestigio como ministro del Interior. Y bueno, entonces aplicó esa política que fue la que rigió del 66 hasta el 69, cuando se produce el Cordobazo, y ahí hubo un corte muy fuerte, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en el día del Cordobazo? El día del Cordobazo yo trabajaba como periodista. Había ido a Córdoba en los días anteriores viendo que pasaba algo, y bueno, cuando estalló el Cordobazo yo era digamos un redactor político de la revista Análisis, que era un semanario que se publicaba junto, digamos, compitiendo con Primera Plana, Panorama y Confirmado. Y creo que el Cordobazo nos impulsó mucho a una cantidad de gente a activar en lo social. Entonces ahí fundamos una agrupación de periodistas, una agrupación sindical, que se llamó en ese caso Jorge Massetti, por el Massetti que había estado en la Revolución Cubana, y digamos también nos inspiramos un poco en lo que había sido la militancia de Emilio Jáuregui, que había sido un secretario general de la Federación de Trabajadores de Prensa y que la policía lo había matado en esos días del Cordobazo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces empezamos a militar en la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Ya ahí hubo diferencias. Esto era también el marco de la CGT y los argentinos. Yo por ahí doy por hecho que ustedes conocen, así que pregúntame, los argentinos se había fundado en el año 68 como producto de la ruptura de la CGT vinculada a Bandor, y esa fue encabezada por el secretario de la Gráfica, de la Federación Gráfica, Raimundo Ongaro. Pero ahí ya cuando estábamos con esta agrupación Massetti, empezamos a tener diferencias de los compañeros que eran de izquierda no comunista, y eran, digamos, la nueva izquierda, y los que nos reivindicamos en ese momento como peronistas. Entonces, para hacerla corta, yo fui uno de los fundadores de la agrupación 26 de enero, la agrupación de prensa peronista 26 de enero, que ese nombre lo aporté porque leía en la prensa recuperada por la familia Paz que en la página editorial decía clausurada por la dictadura, el peronismo, el 26 de enero. Ese es nuestro nombre. La clausura de ese diario antipopular, antiobrero, terrible. Bueno, tenemos que asumirnos. Y después hubo otros compañeros peronistas, pero estaban más a la izquierda de nosotros, dentro del peronismo de base, y fundaron la agrupación 26 de julio. Esas dos se unificaron y creamos ahí el bloque peronista de prensa, que estuvo en 69, 70, 71, en el 72, que combatimos en elecciones en la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, que ya, digamos, se unificó después. ¿A sindicato cuándo se...? El sindicato era paralelo y era el sindicato
popular, pero como había sido intervenido por Onganía, estaba en manos de los comunistas y de los excomunistas, encabezados por Eduardo Josami, había quedado completamente desprestigiado. Entonces, muchos de los que estaban en el sindicato se afiliaban a la asociación, y los que no habíamos estado ahí, entramos en la asociación. Entonces, esto funcionó, digamos, hasta el 74, que bueno, ya ahí está incluido el tema del regreso de Perón al gobierno, el derrumbe de todo y la intervención del gremio. Pero esos 6 años fui un intenso militante de prensa, siendo delegado del personal y secretario general de la interna de la editorial Abril, que era la editorial que publicaba Panorama y publicaba muchas revistas de historieta y revistas para la mujer, una editorial que fue muy importante. Ya me gustaría meternos en esos ardientes años, pero antes quiero saber, ¿cuál fue tu primer trabajo después del colegio? La agencia Interpress Service, que era una agencia fundada en Italia por, digamos, gente católica que se había ido a la democracia cristiana y había armado una agencia de corte tercermundista, digamos. Y entonces acá la dirigía y la fundó un periodista ya muy formado, Fernando Mas, que era hijo de españoles republicanos, y después llamaron a un grupo de jóvenes que estábamos en la democracia cristiana y yo hice mis primeras armas ahí en esta agencia, ¿no? ¿Cómo una de tus primeras entrevistas, quiero saber si tengo bien el dato, fue a Jorge Antonio? Eso en análisis. Yo estaba haciendo deportes y como ya, digamos, se percibía eran los jóvenes que estábamos, éramos todos bocones y politizados. Dijimos, está Jorge Antonio, este empresario muy amigo de Perón, que viene a Montevideo. Entonces ya había, digamos, una gran idea de enfrentar a Onganía para la democratización. Entonces fui a Montevideo y lo entrevisté a Jorge Antonio, lo cual fue una experiencia notable para mí, ¿no? ¿Cómo era ese tipo? No, vos, o sea, no era de tu tendencia peronista, ¿no? No, para nada, pero era un personaje mítico, porque yo tenía, suponete, 8 o 9 años, y Jorge Antonio era un personaje repudiado por el antiperonismo, así que era como ver a un pecador. Ya en ese momento no, había pasado a ser parte de la iconografía del santoral peronista, entonces verlo a Jorge Antonio era notable. Aparte había que ir a Montevideo, porque si llegaba acá por ahí iba en cana, ¿no? ¿Y qué pensaban tus papás cuando les decías, voy a entrevistar a Jorge Antonio? No, mi mamá no, nada, pero mi padre, para esa época mi padre había muerto, pero yo tenía una cosa muy buena con mi viejo, que fue seguir la política. Yo podía hablar con mi padre de política teniendo 9, 10, 11, 12 años. Y después fui progresivamente pensando diferente a él. Pero eso no originó una represión, sino que yo creo que había un poco de oscura admiración por eso. Era este pibe, mi hijo, que tiene un pensamiento propio y habla y dice cosas. Pienso ahora ya, como tipo veterano, que esa había sido su reacción. Pero entonces yo no tuve ninguna limitación, pasé a ser católico, social, a peronista y no pasaba nada. Además, era un tema de irse, abandonar la casa a la mañana y regresar a la noche. Y luego lo que hacía uno, lo hacía y chao. ¿Y la creación de la lista marrón en el sindicato de prensa cuándo fue? La lista marrón fue en el año 72, fue la alianza de la 26 de enero, 26 de julio, la agrupación Jáuregui de la izquierda y una pequeña agrupación del FIP. Y como los compañeros peronistas de la 26 de julio no querían ir a elecciones, porque les parecía que era una rémora burguesa, llegaron tarde a la reunión donde estábamos haciendo, y yo que estaba solo representando a los 26 de enero, no pude tener el apoyo de eso. No fui candidato a secretario general, sino a secretario adjunto. Y perdimos contra la conducción de la asociación, que era una coalición de los comunistas que habían rodeado un grupo de dirigentes tradicionales. Esa fue la lista marrón. Después, en el 74 ya... digamos, el bloque peronista de prensa dirigía a la oposición y se alió con la izquierda. En realidad la izquierda estaba en términos de números subordinada a nosotros, y armamos una lista muy potente que fue la lista naranja, y no pudimos llegar a elecciones porque había la lista oficialista, los comunistas, y una lista de derecha
de derecha peronista que encabezaba mi colega en la Facultad de Sociales, con el que tengo una buena relación, Carlos Campolongo, y esos pidieron al Ministerio de Trabajo de Otero que interviniera en la asociación, y le intervinieron y no hubo elecciones, tuvo intervenida del 64 hasta el 85. Me gustaría hablar sobre tu llegada, primero teniendo en cuenta el contexto anterior al jefe de la campaña de Cámpora. O sea, primero, ¿cómo viviste la vuelta en noviembre del 72 de Perón? ¿Fuiste a Ezeiza? Bueno, yo en esos años 70, 71, 72, mientras estaba militando como, digamos, sindicalmente, adherí a la Juventud Argentina por la Emancipación Nacional, Jaén, que orientaban Rodolfo Galimberti y Ernesto Jaureche. Entonces ahí, digamos, éramos como muy protagónicos en el marco de la Juventud Peronista. Y yo era había sido amigo de Fernando. Fernando, bueno, muere lo matan en el 70, después de lo de Aramburu, y era amigo de Juan Manuel Abal Medina, su hermano mayor, y cuando Juan Manuel, yo estaba en vínculo con él, cuando él lo nombraron secretario general del movimiento, él me designó como secretario de prensa del movimiento, que lo inventó él ese cargo. Y entonces, en ese momento, cuando se produjo el retorno de Perón, por supuesto, yo fui a Ezeiza. No podía haber ido al lugar de la llegada de Perón, por mi relación con Juan Manuel, pero preferí ir con la gente de prensa en la calle. Bueno, y llegamos al barrio Los Perales, en Mataderos, llovía, la gente salía a la calle y sacaba viejas fotos de Perón, y bueno, ahí nosotros encontramos la comprobación de que efectivamente lo que estábamos pensando se convertía en algo de realidad. Y después inmediatamente se produjo la designación de Cámpora como candidato presidencial, y lo estoy contando muy rápidamente esto, y bueno, y ahí el equipo de asesores de Cámpora me llamó para hacer el único reportaje que dio Cámpora, que lo hice para la revista Panorama, donde yo trabajaba, y después desde ese mismo equipo me nombraron como vocero en la campaña, vocero en la gira que hizo Cámpora por todo el país. El jefe de la oficina de prensa era Miguel Bonazo, a quien ustedes conocen, ¿no? Así que viajé, hice ese viaje, esa campaña que era extraordinaria, porque después uno toma conciencia de que piensa que una época que es revolucionaria o prerevolucionaria es la cosa más común del mundo, y después se da cuenta que es la cosa menos frecuente del mundo y que el periodo es muy reducido, pero de cualquier manera fue extraordinario. Estábamos los jóvenes absolutamente convencidos de que Cámpora iba a ganar, como ocurrió. Estábamos convencidos de que Perón iba a volver. Bueno, en esa época, en la época de la militancia sindical y la militancia en Jaén, yo también era parte del Consejo de Redacción de la revista Envido, que era una revista, digamos, con pretensiones teórico-políticas, donde estaban José Pablo Feynman, Horacio González. Bueno, fue una época muy, muy hermosa esa. Entonces, decís, hablando del gabinete de prensa, el equipo de prensa de ese momento con Cámpora, es como una formación que admite a gente de todos los espacios. Por ejemplo, decís que Bonazo era el jefe y vos eras el vocero. Bonazo viene de la revista Noticias, yo creo, Montoneros, ¿no? Si no me equivoco. No. ¿No era el jefe de redacción? Él había estado trabajando en el periodismo comercial. El diario Noticias, sí, que no es la revista Noticias, fue el diario de el Montoneros. diario, perdón. Después. La revista no. Fue después eso. Fue posterior. Claro, y justamente Bonazo fue nombrado director porque había sido el jefe de prensa de la campaña de Cámpora. Eso daba. Pero entonces, ¿cómo fue ir acercándote? ¿Te ha tocado juntarte con gente de todas partes, de Montoneros? Bueno, es que eso era la izquierda peronista que se iba articulando. Alrededor de Cámpora había gente democrática, había gente más avanzada, y en el núcleo de asesor de Cámpora estaba el que fue ministro del Interior, Rigui, su
sobrino Mario Cámpora, había periodistas como Pablo Piacentini y como Horacio Berbisky. Bueno, y esos fueron los que, digamos, dijeron que vaya este y que vaya este otro, ¿no? Pero nos conocíamos, teníamos ya una cierta probada militancia en lo que era la izquierda peronista en diversos espacios. Después, eso fue, digamos, unificándose a partir de las unificaciones de las organizaciones o parte de las organizaciones guerrilleras en Montoneros, detrás de la sigla de Montoneros, y después venían debajo de ellos los llamados frentes de masas. Pero esto era una cosa, te lo estoy diciendo muy simplificadamente, es una historia muy compleja la de esa izquierda peronista, ¿no? Había todo tipo de organizaciones. O sea que básicamente llegás, si lo simplificamos mucho, llegás a Cámpora por Abal Medina, por Juan Manuel. Claro, Juan Manuel y Horacio Berbisky, que éramos compañeros. ¿En el colegio también eran compañeros? No, éramos compañeros en el gremio. Eran compañeros en el gremio. ¿Cómo era como persona Héctor Cámpora? Bueno, yo lo conocí, pero con una distancia de esas, sobre todo en esa época, una persona de 60 o 65 años, enfrentada a un pendejo de 23, 24, había una gran distancia y además era el hombre que había sido, era el delegado de Perón, era el candidato a presidente, pero era un hombre muy afable, Cámpora. Yo establecí una relación, obviamente, de respeto hacia él y siempre tuve un muy buen trato. Cámpora, yo lo escribí en un libro, en El Peronismo de la Victoria, ha tenido una mala prensa histórica, porque Cámpora estudió en un colegio público en su pueblo, en San Andrés de Giles, en Mercedes. Después se fue a estudiar odontología a Rosario, pero en el año en que él interviene en la Universidad de Rosario, había un lío porque esa intervención la hizo, no sé si era el gobierno de Irigoyen, bueno, fue un lío ahora, hasta el ejército estuvo ahí. Entonces lo echaron y Cámpora se fue a estudiar odontología a la Universidad de Córdoba. Y ahí presidió el Centro de Estudiantes de Odontología de la universidad. Y era un militante reformista, tanto que vino a Buenos Aires a un congreso internacional, que no ha sido muy investigado, donde compartió una representación con Isidro Ódena, que era un hombre del Partido Socialista de izquierda, que después Ódena va a ser integrante del Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi, de la gente de izquierda que se sumó a Frondizi y después giró a la derecha. O sea que Cámpora era eso. Después, cuando se graduó, volvió a su pueblo y, digamos, era un tipo popular allí. Podía presidir un club, etcétera. Y cuando vino el golpe del 43, el que se cumplen 70 años hace pocos, 80 años hace pocos días, a él lo nombraron delegado municipal como intendente. Y bueno, y ahí lo conoció a Perón y llegó a ser candidato a diputado y presidió la Cámara de Diputados. Ahí se vinculó mucho a Evita, ¿no? Y era un hombre, tenía una cierta subordinación a Perón y Evita, era un poco exagerado. En los años 70 moderó eso, ¿no? Pero había sido brutalmente atacado por eso, era un genuflexo de Perón y Evita. Y él lo transformó en la palabra con la que hizo la campaña del 73, que era lealtad. Y repetía eso. Después de Onganía, Livingston, Lanús, dictadura, y más en esos tiempos en los que la comunicación, el periodismo y las estrategias políticas eran mucho más distintas que las de hoy en día, que quizás una imagen superficial valga más que 1000 palabras. ¿En qué forma se centraba el armado de la campaña? O sea, ¿cuáles eran los ejes principales que se tenían en cuenta? Cámpora y su equipo de campaña armó un programa. Ese programa está en el libro que publicó UDEVA hace muchos años, y creo que lo reeditaron, que se llama La Revolución Peronista, Héctor Cámpora, que se puede conseguir. Y ahí, el día que se presentó el programa, Cámpora pronunció un discurso. Y después, la primera parte de ese discurso era la que repetía Cámpora en todos lados. Yo viajaba con él, anotaba y siempre decía lo mismo. Soy leal a mi patria, soy leal a mi movimiento y soy leal a mis verdaderos amigos. Y entre ellos el mejor y el que más quiero es el general Juan Perón. Todo se venía abajo y Cámpora no tenía necesidad de decir más nada. Esa era la campaña. Y después era mucho. Comenzaba el aerosol en esa época, había engrudo, pero comenzaba el aerosol
y había mucha repartija de volantes, mucha militancia en los barrios, tocar timbre, cosa que yo no hice, pero muchísimos jóvenes peronistas gastaron las pilas y se gastaron los dedos tocando timbres y diciéndole a la gente, bueno, somos de la Juventud Peronista, queremos hacer esto y esto. Y mucha presencia de las organizaciones sindicales. Y los diarios, bueno, cubrían las cosas, digamos, a su manera. La Nación obviamente favorecía a Balbín contra Cámpora y Clarín favorecía a Cámpora contra Balbín, pero todo, digamos, de una manera más cuidadosa. En la campaña electoral, por ejemplo, viajaban siempre con nosotros, con el avión de Cámpora, periodistas de Clarín, periodistas del diario Crónica, que era en su época famosa, dirigido por Héctor Ricardo García, era un diario muy popular, y de la revista Sí, que era una revista terriblemente popular, que salía 3 veces por semana. La radio y la televisión eran muy, muy menores. En esa campaña yo me acuerdo que daban espacios a los partidos políticos, ¿no? Dieron 2 espacios en Canal 7, y el que estaba encargado de eso, Héctor Aure, me dijo, tengo que hacer una media hora de programa, venía a conducirlo vos. Yo lamento que eso se haya, digamos, perdido, porque ahí explicábamos, hacíamos corte, poníamos a Perón y qué sé yo, y yo hacía de conductor. Después, cuando vino la segunda vuelta, hicimos otro programa, pero ya fue más armado, conducíamos Bonazo, Chunchuna Villafañe, una actriz y modelo de la época que después se casó con Pino Solana, y yo, y bueno, y ahí sí entrevistábamos a Cámpora, que había ganado ya a los gobernadores, pero no sé, eso no tenía una gran importancia. Y había, digamos, avisos publicitarios en la radio. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta, ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora, Solano, Lima, la fórmula del Frente y de Perón. Eso era tan ingenuo y tenía efecto, digamos, ¿no? Después, en el gobierno en sí de Héctor Cámpora, ¿qué tanta injerencia tenía la izquierda peronista, como puede ser Montoneros, y cómo era la relación con la CGT, con Rucci, con los distintos movimientos? Bueno, la izquierda peronista no tuvo presencia en el gobierno de Cámpora, ¿no? Uno ve los ministros y, digamos, la derecha estaba enojada por el ministro del Interior, el Beberrí, que tenía 33 años, para ser ministro del Interior era muy joven en esa época, pero no era Montonero. No había ministros. Los ministros que nombraron, ministro de Defensa, era Robledo, que era un hombre conservador. El que era progresista era el ministro de Relaciones Exteriores, Puig, pero no eran montoneros. Hubo un gran error de Montonero, que fue proponerle a Perón una lista de 300 para ocupar cargos públicos. Y Perón se la guardó en el bolsillo. A esto no lo voy a nombrar, pues ya estaba había ganado Cámpora, pero ya estaba la tensión entre Montoneros y Perón. El Canal 7 durante el gobierno de Cámpora, esos 49 días, lo dirigió un actor y director muy importante del teatro argentino, Juan Carlos Gené, y en esa época ahí me llamó para ofrecerme la dirección del noticiero, pero yo la decliné amablemente porque estaba en la campaña para ser secretario general del gremio de prensa. Entonces salirme para esa función me liquidaba sindicalmente, ¿no? Pero no tuvimos mucha presencia. Me parece que hubo un mito con eso, porque hubo muchas ocupaciones de lugares por la izquierda peronista, de lugares del Estado, y otros por la derecha peronista. Entonces todo eso creó un clima de desorden que a Perón le molestó muchísimo, y que aparecía en la derecha, lo hacía gigantesco, como si esto fuera la posibilidad de una insurrección, como si fuera 1917 en San Petersburgo. Y la verdad que no era así. ¿Conociste a Perón? No, a Perón nunca lo vi. Le mandé cartas, sé que las recibió y que aludió a mí, pero no lo conocí a Perón. Okay. Quiero consultita cómo venimos. Primero de audio, todo bien, calidad bien. Y Jorge, ¿querés más agua? No, tengo acá un vaso de agua. Queda el vaso todavía lleno. Todavía estoy, sí. Genial, seguimos. Ahí saludamos a un profe, Juan Martín Rodríguez, le mandamos un saludo. Nos viene a observar un rato. Sí, Nico. No, seguimos. Compañero.
se nos queda a ver un rato el profe. Mencionabas recién que Cámpora era como una suerte de representante de Perón. Era el delegado de Perón. Sí. Perón tenía desde el 55 en adelante, nombró delegados personales. El primero fue Cook, al único que le extendió un documento donde dijo: en el caso de que yo muera, la conducción del peronismo es de Cook. Claro. Una cosa extraordinaria. Después todo eso se lo llevó el viento, pero... Y el último delegado es Cámpora. Claro. Pero ese primer delegado Cook, ¿cómo lo conociste? Sí, lo conocí. Sí. ¿Cómo fue? Fue porque en el año 66, el padre Mujica, con el cual, que había sido no solo el asesor espiritual de la JEC, sino era mi confesor, un día, ya en esa época no era mi confesor, pero teníamos relación, ¿cómo podríamos decir?, política. Me llama y me dice: va a salir una revista militante que se va a llamar Cristianismo Revolución, y el director, que se llama Juan García Lerro, quiere un secretario de redacción. ¿Querés ser vos eso? Y yo dije inmediatamente, responsablemente, sí. Entonces, Cristianismo Revolución, con García Elorrio, estableció un vínculo con Cook. García Elorrio venía del Partido Conservador Popular, o sea, el partido que de los conservadores se había abierto de los conservadores tradicionales después del 55, y a pesar de que había apoyado a la Libertadora, había sacado la consigna tregua, pacificación, amnistía. Y entonces de ese partido había salido García Elorrio, que había sido seminarista y se fue radicalizando con esta teología francesa y con los escritos de Camilo Torres, que colombiano de clase alta, que va a estudiar a la Universidad de Lovaina, que es la universidad católica de Bélgica. Entonces ahí lo conocí a Cook y a Lee Gurin, y era, imagínate, yo tenía 20 años y aparecía era ver a Mahoma. Es un tipo muy simpático, Cook, y estaba escribiendo en ese momento el libro que se llamó El peronismo y el golpe de Estado, informe de las bases, que después creo que se publicó como Peronismo y Revolución. Entonces con algunos compañeros hacíamos la corrección de las pruebas de galera, porque en esa época se imprimía en plomo y se pasaba papel sobre el plomo donde estaba compuesto el texto y se lo corregía, ¿no? No había... Vos me mirás con una cara de extrañeza. Sí, no había computadoras que se corregían ahí, había que corregir directamente sobre el papel. Y bueno, y ese libro era una agrupación muy reducida. Lo que pasa es que Cook no era la etapa final de su vida, él vivió hasta el 68, y no era el Cook del 56 en adelante, donde había dirigido la huelga, o acompañado a la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, Mataderos. Había dirigido una cantidad de eventos muy importantes, pero tenía una enorme influencia. Entonces, después que estuvo en Cuba, volvió con la amnistía que había decretado Ilia, y ya aún con el golpe de Estado, como no había, con el golpe de Estado de Onganía, no había estado de sitio, había una cierta normalidad en ese golpe, entre el 66 y el 69. Y Cook comenzó a plantear ahí su perspectiva. La perspectiva de Cook era la de la organización guerrillera como en Cuba, solo que acá tenía que ser, digamos, vinculada al movimiento peronista. Y eso, digamos, tenía algún sentido porque el movimiento, esto visto muchos años después, el movimiento cubano previo al movimiento 26 de julio en la Sierra, era un movimiento populista. Había surgido del partido cubano, del pueblo cubano ortodoxo, y el propio Fidel Castro se había entrevistado con dirigentes peronistas en el año 1948 en Bogotá, justo en el momento que se produjo el Bogotazo, esa explosión muy impresionante de reacción del pueblo colombiano contra el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, esa vinculación de movimiento popular que no había sido de tradición de izquierda, y el tema de la lucha armada era como lo central de la revolución cubana, y el latinoamericanismo. Entonces ahí, digamos, eso tuvo una gran importancia ahí, digamos,
tuvo la enorme influencia sobre los montoneros y sobre grupos que eran de otros lados. Gaitán era el líder de un sector nacional popular en Colombia, surgido del Partido Liberal. Los liberales colombianos eran populares y los conservadores eran conservadores. Y entonces, en ese momento estaba haciendo una reunión de la OEA, a donde fue un hombre que se me escapó, un historiador peronista y político peronista, y ahí se encontró con Fidel Castro, que era un dirigente estudiantil. En la conferencia se apoyó los derechos de la Argentina sobre las Malvinas y se hablaron de una cantidad de cosas. Fidel era año 48, era un agitador universitario, medio pistolero en la universidad. Y bueno, en la Universidad de La Habana, porque había dos universidades, porque me acuerdo de una cosa que me parece importante recordarla. Se llama Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Y cómo se llama la universidad a la que pertenece? Universidad de Buenos Aires. ¿Pero cómo? ¿No es? Hay 39 universidades en el país, la única que no usa el adjetivo nacional es esta. Yo creo que acá, ¿qué pasó? Que en el 73 nos fuimos de rosca y era la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UMBA. Y entonces se la llamó Universidad Nacional y Popular. Cuando hay la dictadura dijo, ¿qué popular ni nacional? Para afuera, UBA. Y ahora, con el espíritu porteñista, aislacionista, UBA. No, UMBA es. ¿UMBA era con Puigros como interventor? No, UMBA no era antes. Con Puigros como interventor fue Universidad Nacional y Popular. Y entonces la dictadura dijo, hay que sacar eso que pusieron. Entonces hizo confundir. Sacar el popular y aprovechó para sacar el nacional. Entonces quedó UBA. Y desde entonces nadie se le ocurrió poner la N. Yo sé que es más fácil decir UBA que UMBA. Pero es un rasgo de cipallaje espectacular y de porteñismo patético, ¿no? No hay ninguna universidad nacional que no tenga la N. Bueno, y el colegio es nacional. A ver si lo llama Colegio de Buenos Aires. No es Colegio de Buenos Aires, es Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, esto es aparte, pero tenía ganas de decirlo. Sí. Jorge, habiendo estado en contacto quizás con tres de las personas más cercanas a Perón, Jorge Antonio Cámpora y... se me está yendo el tercero. Jorge Antonio Cámpora y Cook, perdón, su delegado. Bueno, ¿cómo crees que estaba bien rodeado él? Bueno, a ver, yo a Jorge Antonio lo entrevisté una vez. No, bueno, pero como primera impresión también. Cook era un hombre de otro nivel, un revolucionario, ¿no? Que tenía, digamos, una incorporación de la teoría marxista a su visión muy peronista y latinoamericanista. Cámpora era un hombre del peronismo tradicional que se había abierto a los aires de cambio, entonces no era un teórico como Cook y tampoco era un predicador de la lucha armada. Entonces, ahora puedo decir rodeado, bueno, a Perón que rodeó fue López Rega, una cosa espantosa. Y paradojas de la historia, Perón siempre tenía un secretario, entonces en un momento, en el 68, se le ocurre a alguien, desgraciadamente un patriota, un militar fantástico y un mártir, porque lo mató la dictadura, el mayor Bernardo Alberti, se le ocurrió, este hombre daba vuelta a López Rega y se lo manda a Perón para que sea su secretario. Y López Rega se convirtió en un personaje siniestro. A veces hay esos errores que se cometen, ¿no? Alberti era un hombre que fue delegado de Perón, después fue un hombre que apoyó a la Secretaría de los Argentinos, fue uno que los militares lo fueron a matar el día del golpe. El primer asesinato que hace la dictadura es Alberti, que vivía sobre la Avenida Libertador, lo tiran desde el 6º piso. Es una de las muertes más crueles, ¿no? Y era un hombre fantástico. Yo tengo un libro sobre la cuestión militar, La guerra de papel, que se lo dedico a la memoria de Alberti, pero a veces pasan esas cosas, ¿no? Uno comete errores en política que pueden ser tremendos en el largo plazo, pero ¿cómo podía saber él que era un personaje tan siniestro como este y que llegaría a tener esa influencia que se la dejó tener Perón, ¿no? Tampoco. Dentro de los errores, ¿estuviste, y también si lo consideras, el 1 de mayo en la plaza? Estuve el 1 de mayo en la plaza. Era el momento del enfrentamiento con Perón y era muy difícil ver qué era lo que había que hacer. Yo en el momento cuando se discutía en la Juventud Trabajadora Peronista qué hacer, dije, bueno, no tendríamos que ir, porque estamos peleados con Perón y no ir era mejor, calculo yo, que ir y pelearnos. Y bueno, y fuimos
Y entonces empezaron a surgir gritos contra Perón. Perón se enojó y después hubo una reacción espontánea de irse, ¿no? Todo fue un grave error, porque se podía no haber ido, se podía haber ido y no haberse enfrentado de esa manera con Perón, que era lo que quería la derecha. Fue un error grave. ¿Vos en qué fecha te exiliás? En octubre del 74 había comenzado a actuar la AAA y con mi compañera entonces decidimos que era lo mejor irnos al exilio, que ya habían comenzado algunos. Porque, bueno, y además esa época fue la del suicidio de Montonero, que decidió pasar a la clandestinidad, con un gobierno que había sido electo por el voto popular y había sido electo con el apoyo también de Montonero. Entonces, pese a que había una persecución de parte del Estado, parte del gobierno, la AAA de López Rega, lo que había que hacer no era entrar en un enfrentamiento que era medio suicida, porque se iba a sumar todo el aparato del Estado. Los militares miraban eso, esperando el momento oportuno. Había que haber eludido eso y haber tenido respuestas de otro tipo. Y bueno, y después ya, digamos, tampoco ayudó a esto que la sucesión de Perón fuera Isabel, que fue una decisión de Perón, y eso fue grave, ¿no? ¿Crees que haber pasado a la clandestinidad fue un error de Montonero? Gravísimo, gravísimo. ¿Cómo vas a pasar a la clandestinidad en la vida legal de tu propio gobierno? Aunque haya, digamos, persecuciones y tiros, pero vos tenés que decir, yo no voy a tirar y voy a sentarme con los más sensatos del gobierno para decir, no estamos en este enfrentamiento, porque sabés que además es perjudicial. Lo que querés es que el pueblo se pueda expresar y hablar. Cuando comienzan a ocurrir esos tiros, el pueblo se retrae. Bueno, después ocurre un golpe de Estado y no hay una reacción popular contra el golpe de Estado, porque sabés que te van a cortar la cabeza. ¿Vos participabas de un movimiento que integraba montoneros, pero tenías algún tipo de relación con la conducción? No. Más allá de conocer a Juan Manuel y bueno, Juan etcétera. Manuel no era de Montonero. Digo, perdón, Juan Manuel no, a Fernando. No, Fernando ya había muerto. Sí, no. Yo no tenía, ¿eh? Sí, claro, sí. No, yo militaba como sindicalista de prensa en la Junta. Esta agrupación, el bloque peronista de prensa, estaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Y nosotros trabajábamos mucho como sindicalistas, participamos de las paritarias para firmar convenios colectivos, organizábamos huelgas en alguna empresa si echaban gente, organizábamos comisiones internas, íbamos a las asambleas, participábamos de las elecciones. Pero bueno, lo que decidía Montonero fue muy vertical, muy desde arriba. Es esa idea de la organización leninista que sirve en algunas épocas, pero no era esa una etapa democrática. Además, leninista o no leninista se equivocó. Entonces, la lucha de masas, que era fundamental, fue, digamos, postergada. Con lo cual, no quiero decir que hay oligarquía rural, financiera, empresas imperialistas, la jerarquía de la Iglesia, la conducción de las Fuerzas Armadas y la mayoría de sus cuadros, todos esos estuvieron en contra de los cambios. Digo, hubo una política económica del representante de la burguesía nacional, que era José Bergelbar, y eso fue rechazado, y fue la política económica más progresista, calculo yo, desde el 73 hasta el gobierno de Kirchner. Y en octubre del 74, cuando exiliás primero, me gustaría verlo como linealmente. ¿Cómo viviste el final del gobierno de Cámpora? Bueno, fue un momento, era complejo porque no pensábamos que eso iba a terminar y en realidad tenía que terminar porque no era el que debía presidir, aunque estaba mal, estaba enfermo, era Perón, no podía crearse ese doble poder. Entonces, hay una serie de testimonios muy interesantes en el libro de Juan Manuel Abal Medina, que publicó hace poco, Conocer a Perón, sobre esa etapa. Entonces, quedamos medio sorprendidos, entendíamos que Perón tenía que ser presidente, hubo ideas sobre que hubiera
que Cámpora fuera el candidato a vice, lo cual era un disparate después de las peleas que había habido con Perón. Perón no tenía la menor gana de hacer eso. Después a alguien se le ocurrió que podía haber sido Balbín, que también fue como más bien una idea que circuló que un pedido político concreto. Y después, bueno, Perón agarró y buscó a alguien que no fuera de ninguna fracción y que fuera la expresión de él, pero era una discípula, digamos, de bajo nivel político, por decirlo así. Y todo lo que hizo después se está, digamos, juzgado por la historia. Fue un desastre. Se necesitaba alguien muy inteligente para gobernar eso y con capacidad de maniobra política. Le dieron una cosa que fue un exceso. Por supuesto que los dirigentes políticos del peronismo, los gremialistas tienen su responsabilidad, no son solo los Montoneros o Isabel, está todo eso también. Entonces había una crisis del peronismo y la muerte de Perón la reveló fuertemente, ¿no? Y en simultáneo, cuando termina el gobierno de Cámpora, arranca Perón, ¿cómo era tu actividad como periodista? Políticamente. Bueno, estaba sindicalmente haciendo todo esto y políticamente, digamos, en la redacción trabajaba haciendo periodismo político, pero un poquito marginado ya, porque ser peronista de izquierda en las redacciones comenzaba a ser un tema poco lucrativo, así como había sido importante cuando Cámpora hacía la campaña, porque eso iba al gobierno, y por lo tanto el que estaba vinculado con eso tenía un valor. Cuando eso cayó y se reorganizó el cuadro político, fuimos corridos, así que me dedicó al tema sindical y después partí para el exilio, ¿no? ¿Y después en el exilio con quién te fuiste? Con mi compañera, entonces Silvia Rudni, que era periodista también, una periodista brillante, que trabajaba en el diario Noticias, que me has mencionado. Después ella murió en México a los pocos meses, ¿no? ¿Y en el exilio estudiaste en la UNAM? Estudié en la UNAM porque unos días yo trabajaba como periodista en México y eran días, me acuerdo, no ir a la memoria, eran días terribles porque todos los días venía el nombre de algún compañero que había caído, que habían matado. Entonces un día yo hacía listas de los que habían matado. Y de repente digo, ¿qué voy a hacer acá? Yo pensaba que iba a volver en 2 o 3 años, le había dicho mi madre, como una idea. Pero dije, no, acá vamos a estar 10, 15 años. Esto es una cosa que va a durar muchísimo. En el 85. Entonces ahí dije, no, voy a estudiar en la Universidad de México. Entonces fue una etapa, digamos, uno tiene que podía adaptarse a eso, a esas situaciones. Yo tenía la suerte de trabajar en México. Segundo, trabajaba como periodista. Trabajaba en un medio importante en el cual coordinaba, bajo directivas, por supuesto, de quien era mi jefe inmediato, la página editorial del Universal. Y a la mañana iba a la Universidad de México, en la imponente ciudad universitaria, la Universidad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Iba con mi auto, con mi Volkswagen, que fue el primer auto que tuve en mi vida, y estudiaba a la mañana hasta el mediodía, y de ahí me volví hasta el centro en un recorrido bastante duro en la Ciudad de México, entonces y ahora, por los miles de autos que hay. Y ahí me metía en el diario, estaba hasta las 9 y después. Pero era algo extraordinario, porque estudiar en esa universidad y en la Facultad de Ciencias Políticas, que era políticas en la jerga, era extraordinario por los profesores latinoamericanos que había, exiliados, brasileños, chilenos, uruguayos. Era una cosa increíble. Y al mismo tiempo después tener esta cosa de trabajar en un diario, te obliga a un esfuerzo de conocimiento y además entusiasmándome la política mexicana, yo me sumergía en las historias de la gente que venía y que traía sus artículos. Yo tenía que entender qué era lo que querían decir. Y al mismo tiempo se daba en un momento en que en México el presidente López Portillo del PRI hizo lo que se llamaba la reforma política, que permitió que el Partido Comunista fuera a elecciones y que comenzara a haber una aflojada de mano del PRI, que ahora ha perdido todo su poder. Ayer perdió
una gobernación importante, tiene 2 gobernaciones en 32 estados, cuando tenía todas las gobernaciones. Y entonces empezaba a hablar de la reforma política. El problema era que el director del diario, que no era el dueño, tenía que regular eso, porque México era una cosa muy compleja. Por ejemplo, un día el director viene y me dice: ha renunciado Carlos Tello. Carlos Tello, el secretario de Programación y Presupuesto, una cartera que había creado el presidente López Portillo para contraponerla al secretario de Hacienda, el PRI con esos equilibrios como el peronismo, ¿no? Entonces, el secretario de Hacienda, Moctezuma, era un ortodoxo y Tello Macías era un keynesiano. Y bueno, sonó Tello Macías. Entonces dice, pero ha mandado la renuncia. Y dice, bueno, ¿cuál es el problema? No, en México al presidente no se le renuncia, porque cuando salía alguien se informaba, el presidente designó a Martínez secretario de Hacienda, ni siquiera se mencionaba al que había sido reemplazado, que pasaba al exilio interior o iba a otro puesto después. Y entonces yo digo, pero sí, esto es rarísimo. Y de repente viene y me dice, no, ahora se va a poder publicar porque el presidente dijo que sí se puede publicar. Entonces eso marcaba, digamos, cierta apertura que fue notable porque en el final del gobierno de López Portillo, cuando la crisis financiera llegaba no solo al cuello, a la boca, la gente se ahogaba el país, el presidente nacionalizó la banca. Lo llamó a Tello Macías, lo nombró y a la mañana siguiente hablaba al país y anunció, hizo todo una larga exposición de 20 minutos sobre la situación terrible. Y yo miraba y varios escuchaban y decían, bueno, ahora avanzó por la izquierda y ahora va a ir por la derecha. Y si en consecuencia, dice López Portillo, ha emitido 2 decretos. Uno que establece el control de cambios en el país, que no había, y el otro que nacionaliza la banca privada. Y dije, ¿qué? Nacionalizó la banca, la tuvieron nacionalizada como 2 años. Él salió enseguida, pero un compañero que estaba exiliado argentino dijo, pero esto es como haber implantado el socialismo por decreto, porque la banca tiene el 60% de la economía en sus manos, porque tiene las acciones de las empresas. Bueno, eso ahí pasó, y esas eran las situaciones con las cuales se aprendía algunas cosas de América Latina en el exilio. ¿Y ya antes habían tenido un contacto con México cuando Cámpora estuvo en la embajada mexicana? ¿Fue Sí, previo al exilio? Sí, después él renunció cuando el presidente mexicano Luis Echeverría, el anterior a López Portillo, viajó a entrevistarse con Perón y ahí Perón murió. Entonces en ese momento en la comitiva de Echeverría tenía que viajar el embajador argentino, siempre se acostumbró, el gobierno argentino no lo autorizó y Cámpora con razón se encontró, digamos, como humillado y presentó la renuncia. Volvió a la Argentina y después de eso fue cuando vino el golpe que se metió en la embajada, en esa operación extraordinaria, ¿no? A los pocos días entró Juan Manuel también. ¿Y cómo los recibió México? Mira, México fue, para mí, los que estaban más cerca de mí, y para el conjunto de los mexicanos nos recibió muy bien. Un país de muchos contrastes, de muchas contradicciones, pero enormemente seductor. Y que, como estaba creciendo en ese momento, absorbía una cantidad de profesores, periodistas, todo eso tenían un lugar en la estructura educativa de México, estaba dando saltos egipcios, porque los mexicanos cuando hacen cosas a lo bestia, ¿sí? Grandes, enormes, aparte de cosas muy, muy bellas. Entonces nos recibió bien. Siempre hay gente que se acostumbra más o menos, porque un exilio es una cosa complicada, te tenés que acostumbrar a cómo habla la gente, a pesar de que hablamos el castellano, pero hay entonaciones, palabras, sentidos de las palabras, los colores. México, la Argentina es como este cuarto, gris. México estaría pintado de verde, amarillo, de colores fuertes, de música potente. Bueno, así que para mí fue enormemente atractivo y enormemente acariciante. La universidad extraordinaria en sus profesores, el mundo editorial extraordinario en su producción, la diversidad.
la baratura de los libros, que en esa época todavía eran muy dominantes, en una época de libros esa. Y después, bueno, el trabajo periodístico. ¿Qué más podía pedir yo? Una cosa fantástica. ¿Y militaste desde afuera, desde el exilio? En el exilio, en México, hubo dos organizaciones. Una que era el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, que hegemonizaba a los montoneros, y otra que era la Comisión Argentina de Solidaridad, que había sido formada, a la que yo me incorporé a la comisión de la comisión después, ahí estaba Noellitric, Rigui, Portantiero, y bueno, y ahí se agrupó una gran cantidad de gente y acompañábamos el movimiento democratizador de la Argentina, elegimos a las autoridades por lista. Fue un movimiento muy, muy interesante y muy abierto, con diversidades muy respetadas, ¿no? En ese sentido eso fue un aprendizaje muy, muy bueno, ¿no? Una de las cosas que... A ver, no sé cómo decirlo para que suene fino, pero es una pregunta que nos surge entre muchos compañeros, porque te tocó vivir una época muy movida en términos políticos, de mucha efervescencia política y tantas cosas, la guerrilla, y algo que siempre está en común cuando charlamos de esa época es el nivel de bizarreadas, o sea, lo bizarras que eran muchas situaciones extrañas, como políticamente, socialmente. Por lo tanto, me surge la pregunta de ¿cuál fue la situación más rara que te tocó vivir? Pero rara en el aspecto que vos consideres. Puede ser rara, incómoda, rara, una situación... ¿Vos decís en el exilio? Sí, en el exilio y también en tus años acá, en los 70, cuando estuviste acá. Me resulta medio difícil entender lo que sería raro, lo que vos me preguntás. No sé si lo podés ejemplificar de alguna manera. Por lo mejor lo que Por vos ejemplo, ves raro, situaciones como, quizás entre nosotros, el hecho de que hayas conocido a Cook no fue tan normal. bueno, había O sea, por cómo se dieron las condiciones, sí. Sí, pero era, digamos, era parte del mundo en que vivíamos. En ese mundo, si vos venís a un colegio como este, conoces a alguna gente y esa gente te lleva a otra gente, digamos, no era, y si militás, conocés gente. O sea que no fue, digamos, no fue cualquier cosa conocer a Cook, pero no era extraordinario. Digamos que era, además de ser importante el verlo y extraordinario él como personaje, pero bueno, estábamos en ese mundo donde apareció de Mujica, iba y hacía, qué sé yo, 2 millones de cosas. Te podía ofrecer eso como llevarte en moto a la cancha de Racing para ver a la academia. Así que no, yo no lo veía como digamos, como un episodio extraño. Lo vi como un episodio, como episodios de una lógica, ¿no? Por supuesto que valoraba esas cosas, no es que las despreciaba, pero después se pasan a veces en el paso del tiempo mitifica los acontecimientos y a veces se hace tan mítico que uno mismo pasa a considerarlo más mítico de lo que fue en la realidad, porque en la realidad es cotidiano, ¿viste? Es algo que te sucedió y que estaba un poco en la lógica de las cosas, ¿no? ¿Y qué fue? Sí, una pregunta hacia el profesor. Sí. ¿Qué impresión te dio, o qué impresión subjetiva, cuando te enteraste del atentado a Rucci? Cuando Firmenich dice, fuimos nosotros, digamos, no fue una orden de la conducción, sino que fue aparentemente una célula montonera que, bueno, se asume la responsabilidad por esa muerte. ¿Qué te parece a vos? Primero a mí me pareció que fue un asesinato y fue digamos, es difícil usar la palabra torpeza, pero como hecho político fue un disparate, porque consagró los enfrentamientos que existían en el peronismo y llevó eso al desastre después del 73. Y me parece que hay muchas versiones, no creo que haya sido una célula desprendida, me parece que fue una decisión orgánica, una de las tantas equivocaciones que hubo, pero me pareció, la primera reacción fue la CIA para perturbar
para provocar la división del peronismo. Después, cuando empezaron a comunicar que no, bueno, es un disparate, están locos. Bueno, eso fue... Sí, marché Ezeiza, sí. No llegué a la zona de los tiroteos, pero estuve en la enorme movilización, sí, que fue extraordinaria. Yo no creo que es la movilización más grande de la que participé, pero fue, digamos, fue mal. Ahí hubo sobre todo una mala conducción desde el gobierno, ¿no? Tenían que haber tomado el control del acto, el gobierno de Cámpora, el Ministerio del Interior, usar las fuerzas policiales y tomar eso y decir, bueno, hasta acá no hay tiros ni nada, acá hay orden, los que vienen con armas se van o entregan las armas, pero mantener el orden, evitar los choques de fracciones y permitir lo que se necesita, lo que estaba previsto, que era que Perón le hablara al país. Fue una enorme desilusión, es así. Y en tu carrera militante, viéndola desde hoy en día, ¿cuál crees que fue la cosa que más te influyó? Más me influyó... ¿La cosa o la persona? Pues es que yo soy adversario de esas calificaciones que determinan, bueno, a partir de esto vi la luz. Evidentemente, yo lo mencioné acá, hubo una persona que tuvo mucha importancia en la vinculación con del cristianismo al peronismo, que fue el padre Mujica. Pero después yo tomé distancia de él porque ahí tenía una crisis religiosa, ¿no? Y dije, no, yo ya no creo, respeto todo eso, pero no estoy en el dogma de la Iglesia Católica. Y Cook tuvo una influencia, pero no fue determinante. Era como si hubiera llegado a un lugar que era casi necesario, ¿no? Pero no... Creo que esa fue digamos, la persona que en un momento muy decisivo me impulsó hacia otro campo, pero después son influencias diversas, ¿no? Por ejemplo, muchas lecturas, vinculando eso con, por ejemplo, con el colegio. Yo tenía un profesor de historia acá, que fue el profesor que más quise, Alberto Mario Salas, un gran historiador que escribió Las armas de la conquista, bueno, y era un hombre liberal, fue interventor de la Facultad de Filo en el 55, pero era un hombre muy amable, muy agradable, y sus clases eran fantásticas. Yo me mataba, era el mejor alumno en historia, pero la historia liberal. Yo me acuerdo que en esa época donde los libros definían todo, marché a las librerías que todavía existen en la calle Corrientes, pero había más, y me tropecé un día en la misma batea con la historia, la biografía de Rosas y de Sarmiento, de Manuel Gálvez, y un pequeño librito que era la historia política del ejército argentino de Jorge Abelardo Ramos. Y donde lo que me impresionó, lo miré y vi que hablaba de Marx y San Martín, y fue la primera vez que digo, ¿cómo Marx y San Martín? ¿Qué es esto? Me lo llevé, los leí el fin de semana, y el lunes era nacionalista mirando a la izquierda nacional. Pero eso se hizo por afuera, ¿no? Entonces, esos libros me influyeron, y ahí lo conocí a Hernández Arregui, y me acuerdo que una vez él iba a sacar un libro y en la revista Panorama se publicaban anticipos, y yo dije, mire, le pido un anticipo, ahí ya Hernández Arregui, un tipo de pocas pulgas, y entonces le publiqué un anticipo del libro, y él me llamó a la redacción y me dijo que nunca lo había tratado tan bien un periodista como yo. Y eso fue una cosa tan extraordinaria. Pero eso, digamos, exacto, uno de esos, sí. No me acuerdo exactamente cuál era, o nacionalismo y peronismo. Pero digamos, eso es un elogio de Hernández Arregui que me gustó, lo cuento. Pero digo, la influencia de él intelectualmente era muy importante, la de Cook, un poco la de Ramos, que después disparó para cualquier lado, y Rodolfo Puigros, ¿no? Rodolfo Puigros, claro, estuvo en Sí, bueno, tanto que a Rodolfo Puigros lo conociste en el exilio. Fue mi suegro. ¿Fue tu suegro? Yo estoy casado con Adriana, la hija. Sí. ¿Estuviste?
Estoy. Ah, ¿estás casado con Adriana? Sí, desde el año 79. ¿En serio? Sí. Mirá. No sabía. La gente se pregunta, se casa, qué sé yo. No sabía que estabas casado con Adriana. Mirá vos. Y viendo ya, perdón, freno un segundito por los ruidos de la puerta. Se nos va Santino, el productor, uno de los productores, nos queda Nico. Viéndolo, habiendo conocido al peronismo tan en profundidad y a todos quizás sus representantes originales, quizás no personalmente, pero en la época, ¿cómo ves a la situación actual del peronismo, del movimiento? ¿Crees que va a seguir en los años, que tiene que ser renovado de alguna forma? No, renovado, cualquier movimiento político tiene que ser renovado, el peronismo también, y de hecho hoy las formas políticas en cómo se presentan, los diversos partidos que asumen que son el peronismo, el Partido Justicialista es muy complejo, a veces eso sí que es raro. Por supuesto que se tiene que transformar. Hay algo que es muy de la época, que es rechazar a los partidos. Nosotros tenemos una constitución que reformada tiene un artículo que dice que los partidos políticos son imprescindibles. Yo creo que no hay en América Latina, ni la constitución norteamericana, ni otras que digan eso. Y sin embargo los partidos políticos están, pero flojos, por decirlo menos, ¿no? Porque habrá un aparato, una fuente de financiamiento, un jefe de campaña, y la televisión suplantan a un aparato, una estructura organizativa. A mí me gustaría que con la tecnología de época, con los diversos aparatos como chicos, medianos y los grandes, de todo tipo, se reconstituyera una vida política que permitiera un pensamiento colectivo y una organización colectiva. Por supuesto que tiene que cambiar, tiene que renovarse. Creo que hubo un esfuerzo grande, pero que no bastó del kirchnerismo para renovarlo en el gobierno, sobre todo no tanto en la estructura partidaria, pero sí en la política gubernativa, ¿no? Porque curiosamente se le dice populismo al peronismo y particularmente al kirchnerismo, y se dice, bueno, como los populismos en Europa. Yo digo, un momentito, el populismo húngaro está contra la mujer, el populismo ruso también está contra la mujer, el populismo kirchnerista ha exaltado el lugar de la mujer en el espacio social. Los populismos europeos son muy chauvinistas. El populismo argentino ha permitido que bolivianos, paraguayos, peruanos, todos estén en el país, y por el contrario se lo ataca por haber permitido a todos esos mestizos estar en el país. Entonces creo que hay una diferencia importante, y el peronismo y esta parte del peronismo lo ha, digamos, asumido, como también ha habido una pequeña contribución de la izquierda, que ha dejado de ser izquierda dogmática y ha seguido a esto. Pero tiene que sostenerse su amplitud, porque al lado de todos estos mecanismos clasistas, ecologistas, de género, ambientalistas, está el tema democrático. Si hay que reformar la Constitución Nacional, que yo creo que hay que hacerlo, pero en el momento que sea adecuado, no para que termine al revés, como pasó en Chile, donde dice adopta la forma representativa republicana federal. Yo diría primero la forma democrática representativa republicana federal, la democracia por encima de la república. El liberalismo de derecha, o lo que se llame, no sé si es el liberalismo, es ultraliberalismo, toma la visión norteamericana de la república ultraconservadora, que tiene miedo de las mayorías y por eso pone todo tipo de mecanismos para frenar la posición de las mayorías. Yo creo que por el contrario tenemos que lograr que la voluntad general, que la diseñó, la identificó, la dibujó Rousseau, se constituya en la república de las maneras más democráticas posibles, con que la mayoría dirija. Ahora, la mayoría también tiene que tener un proceso de maduración. No es que de cualquier manera se impone una transformación. Es un esfuerzo consciente, deliberado, complejo. No sé si con eso respondió, me fui al arma de los tomates, pero bueno. ¿Y crees que, vuelvo a
a tu historia quizás personal, militante, ¿crees que cumpliste con las ambiciones que tenía aquel niño de 9 años que informaba a su padre sobre lo que pasaba en la iglesia a lo largo de los años? ¿Qué te Bueno, yo, digamos, hay una cosa que no mencioné, pero que en el gobierno kirchnerista yo estuve como director de comunicación social del Ministerio de Defensa durante toda la gestión de Nilda Garré. Y eso fue algo fantástico para mí. Yo estaba en el 2003 hasta el 2005 como un director de prensa en el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, que también es graduado de este colegio. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no esté en el gobierno de Kirchner, este gobierno justo el que yo quería que hubiera, y ahora que este gobierno se da, yo estoy afuera? Y de repente estoy siguiendo en el despacho oficial de la televisión, veo que anuncia Alberto Fernández como jefe de gabinete, se ha nombrado tal y tal, Nilda Garré, ministra de Defensa. Y dije, Nilda, habíamos hecho la campaña del 73 juntos, y que teníamos una vinculación, había estado en el exilio, había viajado, una amiga, una compañera. Y entonces la llamé en ese mismo día, ella estaba en Buenos Aires y me dijo, no, vení a casa a verme. Y ni hablamos, no me dijo, quiero que sea así, que eso se dio como tácito. El día siguiente ella asumió, fui con ella a la Casa de Gobierno, después subí la escalera del Ministerio de Defensa y entré ahí, me senté en la oficina de jefe de prensa. 5 años extraordinarios de transformación de muchas de las estructuras de las Fuerzas Armadas, que es un tema que debe continuar. Creo que ahora el ministro Dayana lo hace muy bien. Pensemos, por ejemplo, que el 50% de los cuerpos profesionales del ejército, médicos, ingenieros, arquitectos, los que no son las armas combatientes son mujeres, y el 25% de los cadetes del colegio militar son mujeres. Eso para marcar solo un símbolo. Pero esos 5 años fueron 5 años de fantásticos. O sea que yo, eso sí, recuperaría como una de las cosas más importantes que hice. ¿Y qué diferencias notabas entre, por ejemplo, la estructura del Frejuli y la estructura que había en el gobierno en esos 5 años? Bueno, es que es muy diferente. El gobierno de Néstor y el de Cristina, gobiernos, como dicen en la teoría política, decisionistas. ¡Tac! Y vamos al frente. Y los ministerios, bueno, Nilda conducía con una enorme energía y de decisión, ¿no? Entonces, eso me parece que frente al pasteleo y la cosa medio deliberativa, mal deliberativa, rosquera de los años del 73, todas esas vacilaciones, esos enfrentamientos, fue una línea en la que Néstor le decía a Nilda, sí, dale para adelante, cuando le transmitía alguna decisión. Pero ella se ponía de memoria, como esos jugadores que saben que tienen la pelota y que por la izquierda avanza su compañero y que si la tira, el tipo va a estar en el lugar adecuado. Entonces, que esa ministra iba a hacer esa política. Y bueno, y ahí, digamos, nos ocupamos de eso, y Nilda fue muy, muy enérgica en eso. Por ejemplo, a los pocos días de llegar, a las pocas semanas, yo le dije, bueno, acá tenemos 4 oficinas de prensa del Estado Mayor conjunto, la del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y está el Ministerio de Defensa, hay que ponerlas en subordinación, sí, preparar la resolución, pum. Entonces los jefes de prensa iban y venían, pero tenían que consultar, lo cual es lógico, porque era subordinación al poder civil. Entonces esa es una etapa fantástica, fantástica para mí. Okay. ¿Cómo? Sobre lo que ocurrió en el 76 y antes, desde la fusiladora, pasando por la Revolución Argentina. Bueno, es una pregunta que es... Vos le preguntás a los coroneles, a los generales de... Bueno, es muy difícil, yo no tengo todo ese acceso ahora, hace mucho tiempo que pasó mi presencia en el ministerio. He escrito un libro que va a salir, calculo yo, por agosto, va a salir por internet y una parte en papel para modernizar, que es una historia en materia divulgadora de las Fuerzas Armadas, no una investigación especial, sino entregarle a, por ejemplo, gente como ustedes, jóvenes y no tan jóvenes, y que puedan ser militares o no, una idea nacional popular de la historia de las Fuerzas Armadas, con sus horrores y sus sombras.
Hay de todo, porque está el ejército, como dice, el ejército, hay alguien que me dijo una vez, un general, hay 3 ejércitos. El ejército del interior, donde la gente está en vinculación con la sociedad, etcétera. El ejército metropolitano sobre Buenos Aires y el ejército del Estado Mayor. Están ahí todos, quedó acá el Ministerio de Defensa. Y están los retirados y están las generaciones más jóvenes. Las generaciones más jóvenes de repente, si vos le decís azules y colorados, a lo mejor reaccionan como vos, que sos un civil, no lo saben. ¿Por qué se van a saber algo que pasó en el año 62, 63? Si no lo sabés vos respecto a la historia del colegio, porque lo vas a ver en la historia del colegio, que es el otro colegio, el colegio militar, ¿cómo lo van a saber? Hay de todo. Sí. Hay de todo, todo. Gente que por supuesto dice, bueno, acá no vinieron a un desafío, entonces hubo que pelear, pero las formas de la lucha no fueron las adecuadas, estuvo mal. Y otra gente que, sin debatir el pasado, debatiendo de esta manera, porque es muy complejo, donde hay muerte, digamos, olvidar a sus camaradas, aunque no respeten lo que han hecho, es sobre el presente. Entonces, batallar y decir, bueno, pero nosotros somos la Fuerza Armada de la Nación. Yo me acuerdo que había un marino que cuando secuestraron a la fragata Libertad en Ghana, él me decía, bueno, hay que defenderla. Si a mí el presidente me ordena que la defienda a los tiros, yo lo hago. Y que se quejaba de gente, de capitanes de navío, que lo veían a ver y decía, qué bueno que pasó esto. ¿Cómo? Señor, le decía, está contento con eso. Es nuestro barco, nos lo han capturado. Bueno, creo que hay de todo eso, ¿no? Me parece que un poco como es el país son las Fuerzas Armadas, mutatis mutandi, ¿no? Y además es una institución muy cerrada y vertical, ¿no? No, eso entré un año después de eso. Lo que pasa es que a veces se confunde eso, fíjate cómo es la historia. Y ya cuando Nilda hizo bajar, no, Nilda no era ministra cuando Néstor ordenó bajar el cuadro. Fue un episodio simbólico de un enorme peso, pero más allá de ese episodio simbólico que tiene un enorme valor, porque lo simbólico es importante y en las Fuerzas Armadas todavía más, hubo cambios que se han hecho que son tremendamente importantes. Y bueno, y hay que hacer otros cambios mayores, ¿no? Y Jorge, me gustaría saber cómo ves a la juventud en la política. Es un misterio para mí. A lo mejor me atrajo tanto venir acá para ver qué es lo que piensan ustedes, pero ustedes me sacaron a mí. No sé, hay cosas que me sorprenden que no las entiendo, pero tengo que aprender porque hay razones muy importantes. No son las razones de la generación del 70. A veces hay una mitificación que a mí siempre digo, no, para un poquito, no mitifiques tanto porque si no eso no lleva a la comprensión. Veo cosas para mí de confusión, pero veo, digamos, situaciones graves. Las situaciones graves son, por un lado, que no hay posibilidades para el conjunto de la juventud de tener un adecuado trabajo, hay dificultades para alquilar, ni digo comprar una casa. Bueno, todos esos son problemas muy, muy serios. Y hay desconocimiento, hay bronca del funcionamiento de lo político partidario en algunas cosas con mucha razón, cuando hay corrupción o burocratización, digamos, eso tiene que ser superado. Ahora, hay también un ataque a lo que se llama ahora la política, en realidad es la democracia, el funcionamiento soberano del pueblo, que yo eso lo rechazo. No creo que sea típico de la juventud, pero tengo que saberlo eso. Sí me gustaría que demandaran que la sociedad fuera democrática, así todas las cosas que yo creo que están planteadas en los jóvenes y que por supuesto cuando sos joven que se hagan de hoy para mañana y eso empuja el cambio. Pero me gustaría saberlo mucho más todavía. ¿Crees que la bronca se manifiesta de forma correcta? No sé, porque pensemos una cosa, cuando a veces se dice, no, porque no se puede vivir más en este país, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Por qué decís eso? Porque hay
democracia política. Podés poner carpas en Plaza de Mayo, como hay ahora, podés manifestarte en la calle, podés decir cualquier cosa en algunos medios, y los otros que atacan al gobierno lo dicen todo el tiempo en otros medios. Entonces hay una democratización, los que protestan porque para comer lo pueden hacer. Sí hay, digamos, necesidades que tienen que ser resueltas, ¿no? Bien. Entonces no me parece que haya incorrección en las demandas. Sí, lo que veo es, por supuesto, los medios de información que te ponen de toda la mañana, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, es el noticiero policial en la televisión. Entonces parece que hubiera más muertos que en cualquier otro lado. El domingo pasado en La Nación le hacen un gran reportaje, un extenso reportaje a un politólogo radical, Andrés Malamud, que vive en Portugal. Y entonces él, que no es obviamente partidario del gobierno, dice, pero están equivocados. Uruguay y Paraguay y Brasil tienen índice de criminalidad más alto que la Argentina. Y sin embargo parece que hay gente que dice, no, este es el peor país del mundo. Bueno, no te imaginas lo que son otros países latinoamericanos o los Estados Unidos, donde un loco sale y te mata, de cualquier manera. Entonces, hay una exageración también en eso. Incluso yo lo veo en los propios compañeros de peronismo que tienen. Yo no creo que este gobierno haya acertado en todo, pero hay críticas que son permanentes, absurdas. El presidente le da la mano a un tipo y si no se la da es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Alguna gente le digo, ya vas a ver, 6 meses después vas a empezar a decir, bueno, la verdad que esto a Alberto Fernández no le había hecho tan mal. Criticalo, que te parece que es central, que me parece el acuerdo con el fondo. Y yo te preguntaría, ese acuerdo que ha sido malo para el país, y horroroso fue el que lo tomó, ¿qué hubieras hecho vos ahí arriba? Es muy complicado manejar eso, ¿no? Todos creen que vos subís y tenés que tener una enorme fuerza política para hacer algo. Por eso cuando podés hacerlo, te parece que es increíble. Por ejemplo, se apostaba un voto del Ministerio de Defensa y se obedecía, porque esa es una institución, la militar, que cuando se pone vertical. ¿Cuál es la institución del Estado que más ha aplicado la ley Micaela? Las Fuerzas Armadas. Porque el Ministerio de Defensa y los militares dice, mañana hay reunión de toda la oficialidad en la sala. Sí, señor, ahí voy. Salvo cuando se rompe la disciplina, todos van y estudian eso. Entonces, eso es un mérito. En otras cosas el gobierno no ha tenido mérito. Entonces hay rechazos que son exagerado. Lo que no es exagerado es el problema de la injusticia social. O sea, cuando la gente no tiene para comer, la gente no tiene para trabajar, la gente no tiene dónde vivir. Eso sí es serio. Pero otros derechos han avanzado de una manera extraordinaria. No se podría entender el lugar hoy de la mujer o de las minorías sexuales. Y uno mira ni hablemos de lo que comentábamos cuando comenzamos acá. En el año 59 que se incorporaron mujeres por primera vez al colegio, o en el año 56 que se incorporaron por primera vez mujeres como profesoras. Y nosotros en ese momento lo vimos como natural, salvo algunos que estaban completamente locos, y ahora ves como naturales cosas que hace 10 años eran rarísimas. En este gobierno se votó la ley de aborto. Bueno, y hoy, gane quien gane, no la bajan, porque aún los que votan a los tipos más horrorosos no estarían de acuerdo con eso. Bueno, eso es más o menos algo de lo que te puedo decir. ¿Qué te preguntarías a vos mismo? ¿Hay algo de lo que te hubiera gustado hablar? Era una broma de Racing. Pero he hablado, creo que hemos repasado muchísimas cosas, pero no me he encontrado con algo que quisiera hablar y no lo pude decir. No, lo dije acá bien, cómodo. Bueno, gracias por venir, Jorge. En serio, es Al un contrario, gusto, un gracias, placer que parece estés ha sido una fantástica entrevista, preguntado muy bien y además dejaste que hablar, a lo mejor demasiado, pero eso es bueno. Gracias de nuevo por venir. Gracias al superproductor Nico
que está manejando los controles a pesar de las adversidades técnicas, a Santi también que se fue, recién se tenía que ir. Les mandamos un saludo a Sofi y a Santiago que no han podido venir hoy, y gracias también al profe, a Juan Martín, por acercarse a escuchar y hacer algunas preguntas muy interesantes. De vuelta, gracias Jorge, y estás más que invitado al colegio cuando quieras. Pero es el momento, diría, es el mejor momento que he tenido con el colegio desde que me fui de él. Bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos en una próxima edición, y último agradecimiento a la Asociación Cooperadora y a la Asociación de Exalumnos por poder hacer esto posible, por darnos el espacio. Nos vemos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada. Hasta luego.